Juan capítulo 13. Y hemos llegado al versículo 18 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 30 de Juan. La palabra de Dios dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Si ustedes recordarán, el Señor Jesucristo estaba dando una lección de amor, una lección de servicio, de humildad. Le lava los pies a sus discípulos, una lección de sacrificio, de entrega, de lo que es ser un líder verdaderamente. Y luego les dice aquí el Señor Jesucristo: yo sé a quienes he elegido. Les está diciendo: yo conozco a cada uno de ustedes. Los conozco verdaderamente, sé quiénes son. Más adelante ya llegaremos al capítulo 15, versículo 16, cuando les dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces les dice: si ustedes no me eligieron, pero yo los elegí y los conozco. Sé quiénes son, sé de qué patitas conejean, sé sus debilidades, sé su fortaleza, sé si creen o si no creen, sé sus motivaciones, sé sus valores, conozco sus principios, conozco su fe. Y eso es verdad, la verdad es que Dios nos conoce más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Recientemente en el trabajo tuvimos un entrenamiento de si alguien llega con algún arma al trabajo y empieza a disparar a lo loco. Y entonces le preguntaron a varios: ¿tú qué harías? Y uno dijo: yo agarro una silla y se la atasco a él. Y otro dijo: no, yo corro y lo noqueo. Y todos bien valientes. A la hora de la hora todos corremos como gallinas, es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero hasta cierto punto nosotros creemos que somos alguien que no somos, pero Dios nos conoce quien verdaderamente somos. Nos conoce. Hasta ahorita nosotros, ¿se acuerdan Pedro? Pedro le dijo: no, Señor, yo por ti voy a dar todo, yo te voy a defender, voy a estar contigo siempre, tú eres mi Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, antes de que que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Te conozco más de lo que tú te conoces, Pedro. Te conozco tanto así. Ese es el Señor Jesucristo. Entonces les dicen:
mas para que se cumpla la escritura. Les dice, para que se cumpla la escritura. Aquí está a punto de ponerlo sobre aviso de algo que va a pasar. De algo que va a suceder que bien puede ser incómodo para muchas personas. Que puede ser desmotivador para mucha gente, que puede ser decepcionante, desanima lo que va a pasar. Pero les dice, es parte del plan lo que va a pasar. Les estoy diciendo, pero es parte del plan. Es parte del plan. Y luego les dice que el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y estaban ahí Jesús con sus discípulos y habían varios que comían pan con él. Y dice, uno de ustedes se ha levantado en contra de mí. Calcañar es la parte inferior del talón. Está diciendo, uno de ustedes me va a pisotear. Se va a levantar en mi contra, ¿no? Hay cosas que van a pasar, que Dios ha dicho que van a pasar. Y cuando sucedan, mucha gente se va a agüitar, se va a decepcionar. Y es lo que está haciendo Jesucristo aquí. Los está poniendo sobre aviso. Porque es bien importante entender, hay cosas que van a suceder, que nosotros estamos orando para que no sucedan, pero Dios ya dijo que van a suceder. Y aquí en este momento Jesús los está poniendo sobre aviso a todos los discípulos. En el día de hoy también nos está poniendo sobre aviso, ha puesto en la palabra de Dios un montón de cosas que van a pasar. Y aquí estamos nosotros orando para que no sucedan. O sea, muchas cosas negativas que nosotros consideramos negativas. Y nos dice, ya te dije que van a pasar. ¿Y por qué nos advierte? Porque cuando pasen nos vamos a sentir mal. Porque cuando pasan vamos a sentir que a Dios se le está saliendo de control el mundo. Vamos a sentirnos solos, abandonados, tristes. Vamos a caer en decepción, en desánimo, en desaliento. Vamos a sentirnos que Dios no nos está escuchando. Dice Dios, les estoy diciendo que van a suceder estas cosas y tienen que suceder porque son los que están escritos. Y aún así tenemos muchos cristianos que viven una fantasía de que este mundo va a mejorar. Las cosas van a mejorar, dicen, las cosas van a mejorar. Pero todo lo que está... Usted nada más voltea a ver a su alrededor en el mundo el día de hoy. Lo que está pasando, ¿Dios dijo que iba a pasar o no? Dijo que iba a pasar. Aún dentro del mundo del cristiano, hablando del cristianismo y tantas herejías que han salido dentro de la misma iglesia cristiana, tanta doctrina, tanta enseñanza torcida, falsa. Dios dijo, habló de la apostasía al Señor Jesucristo. Dios mismo nos habló y nos habló y nos habló. Cómo vendrán hombres engañadores, cómo habrán falsos maestros, falsos profetas, cómo van a engañar a muchos, cómo los van a ilusionar, cómo van a tener apariencias de hombres buenos, pero en realidad son malos. Y nos advirtió. Y aquí tenemos un montón de gente que se llaman pastores y no son, que se llaman cristianos y no son, que predican según ellos la Biblia y no la predican. Y nosotros, ay, qué triste, el cristianismo está cayendo, ya no es lo que era. Señor, libera el cristianismo. Dijo que iba a pasar. Y eso es dentro de la iglesia cristiana, fuera del cristianismo, ni se diga. Tantas cosas. Y es lo mismo que está pasando, volviendo al tema, para que no se me salgan del tema. Jesús les está diciendo, van a pasar cosas. Y si ustedes no se ponen listos, que es parte del plan, se pueden agüitar. Se pueden agüitar. Les dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es algo que ya lo había dicho ya en el Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre, dice Salmo 41, 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Lo mismito
esto ya lo había profetizado siglos y siglos y siglos y siglos antes de que sucediera. O sea, Judas ya estaba en las profecías desde hacía muchos años antes. Entonces les dice el versículo 19, volviendo a Juan 13, no se le olvide, Juan 13 es donde estamos. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Y ahí está otra vez, ¿por qué les está advirtiendo? Para que no venga ese agüite, no venga ese sentimiento de soledad. Les estoy diciendo antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Les estoy advirtiendo para que no se sorprendan. La gente se desanima muy fácil, bro, en el ministerio. Hemos oído y hemos conocido a tantas personas que se hacen pastores de la noche a la mañana. De repente quieren ser pastores. La gran mayoría de ellos avientan la toalla al poco tiempo. Al poco tiempo, porque se dan cuenta que no es fácil. Hemos conocido a cantidad grande de personas que han querido servir en algún ministerio en la iglesia, líderes de varones, líderes de mujeres, líderes de niños, líderes de esto, líderes de aquello, evangelismo, pero ya cuando le entran, luego avientan la toalla porque se dan cuenta que no es fácil. La cosa es difícil, viene oposición. Le dice Jesucristo, van a pasar cosas, y se los estoy anunciando. Va a venir conflicto. Y es que es el poder de la influencia que tienen las personas sobre nosotros y que nosotros tenemos sobre ellas. Tenemos el poder para influenciar a las demás personas. Un poder asombroso, maravilloso. Usted puede ir ahorita saliendo de aquí a cualquier restaurancito y hacerle una cara fucsia a cualquier mesera, a cualquier cajera que la atienda y le arruina su día. Así. Puede llevar su cara de guarache y se la presenta a cualquiera de esas personas que lo está atendiendo bien y le contesta mal y ya le arruinó su día. No más con eso. Es el poder que tenemos para influenciar a las demás personas. Entonces, al saber que uno del grupo cerrado, uno de los 12, iba a traicionar a Jesucristo, iba a impactar a los demás, de tal manera que iban a empezar a cuestionarse qué efecto iba a tener la traición de Judas en el estado emocional y espiritual de los demás discípulos. La Biblia nos habla mucho del poder que tenemos unos con otros. Por eso la Biblia nos dice que aguas con las malas compañías, nos advierte. Nos advierte una y otra y otra y otra vez, aguas con las malas compañías. Allá en Romanos capítulo 12, versículo 21 dice, vence con el bien el mal. Va a venir mal, tú vénselo con el bien. No te hagas del lado del mal, no te bajes al nivel de ellos, no te hagas de su lado. No agarres la misma ideología, no agarres la misma actitud. No, tú vence con el bien el mal. Porque pues, otra vez, no, lo que está a punto de pasar es que Judas va a traicionar a Jesucristo y este asunto no es fácil. Este asunto no es fácil. Puede estar todo en la vida de los discípulos bien felices, bien a gusto, bien feliz. Todo, wow, qué felices estamos en este ministerio. Pero con que uno falle, todos los demás van a empezar a cuestionarse. Wow, a lo mejor Jesús no era tan grande como pensé. A lo mejor la cosa no es tan asombrosa como pensé. A lo mejor no es tan chido porque este renunció. Y eso motiva a la mente para decir a los demás, pues yo también. ¿Se han fijado algunas veces en un grupito, en la iglesia, en el trabajo, todos se ponen de acuerdo a hacer algo, todos van a hacer algo. Pero nomás con que salga un Contreras, nomás uno Contreras, uno que diga, ¿saben qué? Yo no. Ya no, esto como que... Y un comentario negativo se desparrama como cáncer.
Las personas empiezan a decir, yo tampoco, yo tampoco. Ah, porque somos fáciles de ser influenciados y manipulados. Fácilmente. Entonces, ahí viene la advertencia de Jesucristo. ¿Y de qué está hablando? De la traición de Judas. Ustedes saben, Judas era uno de los 12 discípulos, de los 12 alumnos que Jesucristo tenía, y fue el que fue y vendió a Jesucristo y lo entregó, y para distinguirlo entre el resto del grupo, le dio un beso, estando en el huerto del Getsemaní. Le dio un beso para que supieran toda la multitud de soldados que venían a arrestar a Jesucristo. Esa fue la traición, esa fue la entrega que hizo Judas en contra de Jesucristo. De eso está hablando Jesucristo, la traición. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Cada vez es más claro Jesucristo, cada vez lo hace más obvio lo que va a pasar. Dice, se conmovió en espíritu. Aquí las emociones, los sentimientos, el pensar que uno de los que ha estado con él, uno de los del grupo cercano, uno del cual es el ama, uno de los que está ahí, aún así lo va a traicionar. Y dice, uno de ustedes me va a traicionar. No quiere decir que Jesucristo lo agarró por sorpresa a la traición, otra vez. No quiere decir que, wow, se sorprendió, lo agarró el Judas, mira, ni se lo esperaba a Jesús, porque la misma Biblia lo había advertido varias veces. Jesucristo lo había advertido varias veces que iba a suceder. En Mateo capítulo 20, en Marcos 10, en Lucas 18, nos dice que antes de que llegaran al aposento alto, Jesús les había anunciado esta traición. Mateo 20, 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así que Jesús ya sabía. Aún así el dolor de que un ser amado lo traicione estaba ahí. Y entonces al escuchar esto los discípulos, cuando les digo, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. No, le intriga luego. Todo, ¿quién va a ser? ¿De qué está hablando? Somos bien chismosos por naturaleza. Somos bien chismosos. Bien chismosos. Y el caso es de que la palabra de Dios dice en el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, ¿quién era ese? Juan, el discípulo amado, Juan, el mismo que escribió este evangelio que estamos leyendo. Él mismo se identifica como el discípulo amado, humildemente dice, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y asombrosamente Juan, el discípulo amado, el que él mismo dice el que Jesús amaba, es el discípulo conocido como el discípulo del amor, el que escribe más del amor que cualquier otra persona. Juan y las cartas de Juan, amor, 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 amor. Bueno, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? De una manera muy así, muy íntima, ¿no? Estaban cerquitas. ¿Quién es? ¿Quién es? Y entonces Jesús sí le responde a Juan.
El discípulo Juan le pregunta y Jesucristo le responde a Juan. Y le dice en el versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora Jesús esperó directo con Juan, pero claro con Juan. Es que Jesucristo conocía los detalles de la traición de Judas antes de que Judas lo traicionara, antes de que Judas naciera, antes de que los romanos tomaran control de Roma, de las tierras santas, antes de que Alejandro el Magno junto con los griegos estuvieran en posesión de las tierras santas. Siglos y siglos antes ya se había profetizado que Judas iba a entregar, a vender a Jesucristo. Mire, por ejemplo, Zacarías. El profeta Zacarías habló sobre esto, sobre la traición. Y en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, dice, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Por cuántas piezas vendió Judas a Jesús? 30 piezas de plata. En el tiempo de Zacarías no era el precio de un esclavo. En el tiempo de Jesucristo, 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Es el precio que se pagaba por un esclavo. Siglos después de Zacarías. Dadme mi salario, dejadlo, dice, y luego pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová. ¿Dónde echó Judas las 30 piezas de plata? En el templo. En la casa de Jehová las entregó. 30 piezas de plata. Hermoso precio, ¿no? Es lo que dice aquí la palabra de Dios de Zacarías. Hermoso precio porque es el precio de un esclavo. Es el de dinero, es la cantidad que recibió Judas. Pero después Judas se llenó de remordimiento. Se llenó de emociones negativas por lo que había hecho. Se quiso retractar y al último agarra esas 30 piezas de plata, según la palabra de Dios, y las arroja en el templo, en la casa de Jehová. Y antes de que terminara el juicio de Jesucristo, Judas ya estaba muerto. Cuando Judas hizo esa traición, jamás pensó que eso iba a pasar. Mucho antes de que enjuiciaran a Jesucristo, ya había colgado el pico Judas. En Mateo 27, versículo 5, hablando de Judas, dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Dónde arrojó las piezas de plata? En el templo, tal y como lo había profetizado siglos antes Dios a través del profeta Zacarías. Judas no supo, brothers, quién terminó utilizando las monedas que él tanto anheló. Él no supo. Él hizo una traición enorme, él traicionó sus amigos, su estilo de vida. Él traicionó todo lo que tenía por el amor al dinero que tenía, por los sueños que tenía, la imaginación que lo consumía, lo que iba a poder lograr con ese dinero, con ese sacrificio que estaba haciendo, con esa traición, con esa entrega. Pero jamás pensó que alguien más iba a aprovechar ese dinero. Es como el día de hoy.
Hay gente que se vive y se desvive por sus casas. Y en unos años más, desconocidos van a vivir en sus casas. Gente que jamás los hicieron en el mundo y que ustedes jamás sabrán que existen o que existirán. Y aún así, nos desvivimos por cosas materiales. Increíble, cosas que alguien más termina disfrutando. Es lo mismo con Judas. Se desvivió por 30 piezas de plata que terminaron siendo usadas por alguien más. Hablando de esa avaricia y de ese amor al materialismo, de ese apego que tenemos los seres humanos a los deseos, a las ilusiones, a los sueños materiales. En Lucas capítulo 12, versículo 20, la Biblia dice de ese necio, le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La troquita por la que tanto te esforzaste, ¿quién la va a manejar? Ya me puedo ver yo, imaginar, ay señor, la camionetita Explorer que tanto trabajé por ella, manejando la otra que está con mi esposa. Y yo con las patitas bien frías. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es exactamente lo que le pasó a Judas. Él se desvivió por algo que jamás pudo disfrutar. Y que ni cuenta se dio de quién sí lo disfrutó. De quién sí le dio uso. Versículo 27 dice, después del bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y bien nomás, a pesar de que Jesucristo le acababa de lavar los pies a Judas, en muestra de lo que es servir, lo que es liderazgo, lo que es amor sacrificial, Judas lo traicionó. A pesar de que Judas había escuchado las palabras asombrosas, una sabiduría increíble, maravillosa del Señor Jesucristo, que había rompido cualquier legalismo que existía y había mostrado lo que verdaderamente era palabra de vida eterna. Y a pesar de que Judas experimentó tantos milagros asombrosos, vio cómo Jesús calmó la tempestad, cómo Jesucristo multiplicó los panes y los peces 2 veces, cómo sanó enfermos, cómo levantó paralíticos, cómo liberó endemoniados, cómo resucitó muertos. A pesar de tantas cosas que vio Judas, aún así lo traicionó. Aún así lo traicionó. ¿Qué es lo que lo motivó para traicionarlo? ¿Cómo puede alguien rechazar a Jesucristo a pesar de todas las cosas asombrosas que ha vivido con Él? ¿Cómo puede alguien dejar todo lo que tiene con Jesús por 30 piezas de plata? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te empuja? ¿Qué es lo que te mueve a hacer eso? ¿Qué es lo que te anima a dejar toda tu relación con Dios, toda tu comunión con Dios, de dejar todo tu compañerismo y tu vida eterna? ¿Qué es? ¿Qué es tan valioso? ¿Qué vale más que tu relación con el Señor? Porque mucha gente lo hace. Porque Judas lo hizo y muchos le han seguido el ejemplo a Judas. Muchos han sido los que han dejado a Jesús por 30 piezas de plata o menos. ¿Y qué es? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué motiva a un desertor para abandonar a Jesucristo? ¿Qué cosa hay más asombrosa que Jesús? El jueves hablamos tantito de eso. Este jueves pasado. Estos deseos tan asombrosos que tenemos son tan poderosos. Esos imaginación que tenemos al soñar que tal cosa nos va a hacer feliz, nos va a dar la satisfacción y el placer que queremos. Y somos tan necios que nos enfocamos en 5 minutos de placer
En lugar de ver toda la consecuencia que nos va a traer el habernos desviado. De eso habla la palabra de Dios. Son los deseos que tiene el ser humano tan poderosos que nos pueden destruir, que nos están destruyendo. Se imaginan alegría, se imagina el ser humano felicidad, se imagina el ser humano contentamiento con las 30 piezas de plata, pero nunca le da, nunca lo consigue. Esas 30 piezas de plata prometen mucho, y aún así no nos alcanzan para nada. Y lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a ver. Es que la mente humana, brother, otra vez, se concentra en un pedacito del tiempo. La mente humana agarra un pedazo de la línea de historia del ser humano, micro pequeño, y se enfoca, se concentra en ese pedacito. Y lo único que puede ver es ese placer que va a tener por ese pequeño momento. Por el resultado de esa atracción que tiene el ser humano. Pero se le olvida ver más allá. No puede darse cuenta de qué más va a pasar. No puede. Es como un gato siguiendo la luz roja, la lucecita. Es como un perrito correteando las llantas del carro. No puede ver el peligro, no sabe lo que está a punto de pasarle, nomás se enfoca en una cosita y no ve el daño que le está haciendo a su vida. No pueden ver las verdaderas consecuencias de los deseos carnales. No las pueden ver. Eso es lo que pasa. No podemos verlo, porque nuestras emociones son tan fuertes que nos controlan, que nos dominan. Y el chamuco siempre está metido en todo. Si usted verá aquí, después del bocado dice, Satanás entró en él. Satanás entró en él. Otra vez, recordará Génesis 3, la tentación de Eva. Ahí estaba el chamuco, bien metidote. Primera de Crónicas 21, la tentación para David, para contar, para tomarle censo a su ejército. Ahí estaba el Satanás bien clavadote con David. Ándale, cuéntalos, a ver cuántos soldados tienes, a ver si eres fuerte, a ver si eres importante, a ver si eres valioso. Ahí estaba el chamuquín siempre. Allá en Mateo 4, en Lucas 4, cuando Jesucristo es tentado, ¿quién lo tentó? El diablo. Ahí estaba metidote el chamuquín. Mira, Jesús, no has comido en varios días. ¿Qué te parece este panecito? Está bueno, está sabroso. Es de los que hacen en México. La tentación viene. Lo único que tienes que hacer, Jesús, para conseguir ese pan es adorarme. Eso es todo. Y consigues el pan. Ahí estaba el chamuco, ¿no? O sea, la cosa es grave porque el chamuco conoce las debilidades del ser humano. Y del individuo, no del ser humano en general, pero del individuo. Porque algunos son débiles en el dinero. Les gusta el dinero. Algunos son débiles en el sexo, les encanta el sexo. Otros son débiles en la droga, y otros en el teléfono, y otros en el televisor, y otros en tantas cosas. Entonces, individualmente el chamuco ataca a cada uno de acuerdo a su debilidad. Le llega, pero no le está dando algo que no le gusta. Le está dando lo que le gusta. Santiago dice, por tus propias concupiscencias eres atraído y seducido, dice Santiago. Por tus propios deseos carnales eres atraído, seducido. Y es lo que hace el chamuco. Te pone la carnada que te gusta para que vengas, ven chiquitito. Y ahí va uno como pececito nadando. Aunque las consecuencias sean grandes. Para Pablo, el pastor Pablo, el predicador Pablo, el apóstol Pablo era algo serio, algo preocupante. Allá en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, le dice Pablo a Tesalónica, a los tesalonicenses, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe,
no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Estaba preocupado Pablo? Si yo no sé si el tentador los tentó y entonces ya valió queso todo, ya se fue todo, porque cayeron en la tentación. Pero la debilidad ahí está, el deseo ahí está, las ganas, los sueños, la imaginación de que vamos a ser felices ahí están. Y el chamuquín ofreciéndonos, motivándonos, hablándonos como Eva. A Eva le habló, le dijo el chamuquín a Eva, mira, serás igual a Dios. A Jesucristo le dijo, mira qué rico pan. Ahí está el chamuquín hablando. Pero es algo que deseamos, algo que anhelamos. Es por eso que Efesios nos advierte en el capítulo 6 de Efesios, capítulo 12. Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el problema es uno mismo, los deseos que uno tiene. Y el chamuco los agarra y los abusa. Aun cuando usted anda en broncas con alguien, aun cuando se pelea con la suegra, el enemigo no es la suegra, es el orgullo que tenemos dentro de nosotros. Uy, dice el chamuquín, ¿vas a dejar que te hable así la suegra? Uy, y nos cala el orgullo. Cuando vamos manejando y alguien nos trata mal, se nos cierra, nos saca el dedín, nos recuerda a nuestra mamá. Uy, dice el chamuquín, ¿a poco así te vas a dejar? Y el orgullo, luego empezamos a arder por dentro, pero es algo que ya traemos. Él simplemente lo expone. Así le pasó a Judas. Judas ya traía el amor por el dinero. El chamuco simplemente le habló de la oportunidad que tenía para enriquecerse con 30 piecesotas de plata. Y esa fue una motivación suficiente para que Judas traicionara a su Señor, a su Maestro, a su amigo Jesucristo. Suficiente. Pero por eso la palabra de Dios ahí en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, primero sométete a Dios, luego resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Lo asombroso es que cuando los religiosos del día de hoy leen este versículo, empiezan a hacer cosas bien rarototas. Cuando oyen resistir al diablo, empiezan a hacer ¡atácame, diablo, Satanás, vete! Parece que lo traen dentro. Le hacen bien feo, dice uno, uy, parece que lo están invitando. Cuando la Biblia habla de resistir al diablo, primero dice, sométete a Dios. Esa es la manera que resistes al diablo. No con un show religioso, no con rituales. No. Sometiéndote a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 12, Romanos nos lo explica bien claro. Nos dice Romanos 12, 1, Romanos 12 dice, entrega tu cuerpo, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así dice Romanos 12, 1. Ofrece, entrega, sométete pues a Dios, entrega tu cuerpo, tus pensamientos, tus deseos. Ya el versículo 2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es la manera que puedes encontrar el chamuquín. No con un show religioso y que vamos a cantar Santo Santo por 2 horas. O que vamos a cantar la de bajo tus pies, Satanás está bajo tus pies. Nada está bajo tus pies. No hay nada, callos a lo mejor.
De ahí en fuera no hay nada, no tienes nada bajo tus pies, no hay nada de autoridad en el cuerpo humano. No tenemos autoridad ni sobre nuestros cuerpos mismos. Somos débiles. Tenemos que reconocer lo débiles que somos y venir con Dios y someternos a Dios, como dice Santiago. Entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como dice Romanos. Permitir que Dios nos transforme la mente, como dice Romanos 12:2. Porque esa es la única clave. De otra manera, cualquier debilidad que tengamos va a ser motivación suficiente para ser un desertor. Para aventar la toalla, como el Judas. Y por eso ve usted mucho desertor. Ve mucho desertor. Ahorita hay más cristianos fuera de las iglesias que dentro de las iglesias. Más cristianos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y luego tenemos a pastores peleándose por cristianos viejos. Mire, si usted es un cristiano viejo que viene a otra iglesia, bienvenido. Pero la neta, aquí no buscamos cristianos viejos. Ya están viciados. Ya están todos mañolientos. Ya nomás viene y uno hace algo malo y se pone la carota, se chiplean y se van a otra iglesia. Ya nomás está uno con miedo a ver cuánto aguantan aquí. Porque a eso están impuestos. Y los pastores, vamos a traer, anuncian a todos los demás cristianos para robarse cristianos de otras iglesias. Vamos a traer la profetisa, quién sabe, como si existieran profetisas. Vamos a traer el profeta, quién sabe qué, al apóstol, para que todos los cristianos vayan. Ay, ay, ay. Y a lo mejor aquí se quedan, robándose cristianos de una iglesia a otra. Yo le hablo a esos brothers, no se quiere llevar 2, 3 de mi iglesia, bro. Llévense a estos, por favor. Porque la cosa es seria. O sea, es seria. Si nosotros no nos sometemos a Dios, nunca vamos a poder resistir al diablo. Y cualquier motivación va a ser suficiente motivación para desertar. Entonces es más fácil enseñarle a un recién convertido, a un nuevo creyente, que se tiene que entregar a Dios al 100%, sin reservar nada, que a un cristiano que ya tiene años en el Evangelio y aprendió a vivir a medias para Cristo. Así que de eso se trata, de entregarnos a Dios, si no vamos a acabar como Judas. Ya para andar acabando, 20 minutillos. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué lo dijo. ¿Por qué le dijo a Judas, órale, lo que vas a hacer, ve y hazlo? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Se fue Judas, a pesar de que Jesucristo le está mostrando que ya sabe las intenciones. O sea, te acaba de decir Jesús, ya sabes, Judas, lo que vas a hacer. Ya sabe Jesús, Judas, de qué patita cojeas, y aún así lo vas a hacer, lo hizo. Pero aquí vemos dos polos opuestos. Si usted se fijó, me brinqué un versículo de esta cita. Porque vemos dos polos opuestos. Aquí habían dos grupos de discípulos. Estaban Judas y los demás discípulos. Judas en su egoísmo y el resto de los discípulos que vinieron a hacerse altruistas. Se entregaron por las demás personas. Está Judas que ama al dinero y está el resto de los discípulos que aman a las personas. A tal manera que dieron su vida por el evangelio, por el llamado que Dios les dio. Todos, con excepción de Juan. Está Judas apático ante la presencia de Dios, una apatía tremenda ante la presencia de Jesucristo. Y está el resto de los discípulos que son sensibles a la voz, a la presencia de Dios. Está Judas todo maliciado. Y están los discípulos todos mencitos, sin malos pensamientos. Pensando, ¿qué traen? No saben.
Aquí 2, 3 hermanos me han regañado a mí porque soy bien inocente. Y digo cosas que se oyen mal. Si no, pregunten a la hermana Luli, siempre me regaña porque ella no es inocente. Pero, porque algunas mentes, no hombre, son bien rápidas. Son como flash para pensar el doble sentido y acá y allá. Y uno, pues no, mire. Hermanos, pero una de las más grandes diferencias entre los que aman a Jesucristo y los que se aman a sí mismos, una de las más visibles diferencias entre aquellos que desertan a Cristo y aquellos que viven contra viento y marea. Se vio como novela. Y llegan hasta el otro lado del puente de frente al sol. Buscando una rosa salvaje. Bueno, aquí estamos entre cuna de lobos, ¿no? Pero no es cierto, ya es buena hora. Ya, serios, ¿no? Son puras del tiempo de mi mamá, por eso las nuevas no me las sé. Pero la diferencia más grande, hermanos, entre los verdaderos hijos de Dios y los que no son, la que se ve, la más obvia que se ve, es el objetivo o la meta o la misión que tienen. Es lo que se alcanza a ver. El objetivo de un Judas es dinero, o sexo, o reconocimiento, o un nombramiento, un título, o admiración, dinero, no sé, algo de, usted se da cuenta, uy, este es bien orgulloso, tira más aceite que mi carro, ve a gente así. Pero un hijo de Dios, en el versículo 20, Jesucristo les dijo, en medio de todo esto que está pasando, Jesús les dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice, ¿qué? ¿Por qué Jesús puso este versículo en medio de todo este asunto de Judas? Es un versículo para motivarlos. No están solos. A pesar de que haya algunos que avientan la toalla, que haya algunos que desertan, a pesar de que hay algunos que tienen intereses personales, ganancias deshonestas, la gran comisión continúa. El trabajo continúa. Aún con este golpe tan triste que han recibido los 12, aún con la traición interna, el golpe de estado que recibieron de parte de Judas, aún con esta situación tan triste de que alguien de ellos mismos los atacó, los hirió, los entregó, los vendió, no cambia nada con respecto al trabajo, que tienen que hacer. El trabajo del Hijo de Dios sigue estando, la comisión sigue estando activa, continúa. Predicar a Jesucristo con todo el mundo, compartir el amor de Cristo Jesús y la salvación, la vida eterna con todas las personas. Ese es el trabajo que tenemos. Y les dice, y no van solos, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. No van solo, ese es su trabajo. Por eso han estado conmigo estos 3 años, para que vayan a chambear, para que vayan a trabajar, para que se pongan las pilas. Y el día de hoy, brothers, 2000 y tantos años después de esto, el trabajo todavía continúa. Nosotros vivimos compartiendo a Jesucristo, promoviendo la obediencia de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Oremos.